para saber cuál fue el meollo del asunto. A ver, Mauro, ¿ya está Mauro? Perfecto, vamos de una Mariluna, hermano, porque tenemos harta cosa que conversar con nuestro amigo Mauro Andino. ¿Cómo está, Mauro? Buenas noches, ¿me escucha? Perfecto y claro, querido Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto. Oye, aquí enterándonos de todas las vainas que pasan en la asamblea, hermano. Qué bestia. Ahorita, Mauro, viendo el tema, no tengo claro el contexto, sinceramente, si de pronto tú nos ayudas. Creo que estaban votando algo, no sé, pero hubo un inconveniente entre Johanna Moreira y Natalie Arias. Pero antes de eso, mira lo que es la cosa, ¿no? Yo bien creídote que era Moreira la que empieza la pelea, pero viendo el otro video del otro lado, Guadalupe Llori se desespera para que Rosita Cerda no sé qué vote y la Guadalupe, oye, le coge la mano, loco. Y Natalie Arias está impidiendo. Y viene Johanna Moreira, SmackDown, loco, SmackDown. Era una pelea. Y Johanna Moreira por detrás, y entonces la otra le mete el codo, ¿verdad? Para impedir. Entonces la otra, escucha tú. Le digo, escucha tú. ¡Qué bestia, loco! No lo has podido describir de mejor manera. Créeme que me has hecho reír mucho, me ha causado mucha gracia. Ya te mandaste un satírico este rato, Puchica, ya. de ley, qué bestia, loco. Bueno, así tal cual como lo acabas de describir, efectivamente. Hay varios videos circulando en redes sociales. Realmente la asamblea está tocando fondo, ¿ah? Yo creo que en términos generales, ellos mismos no se ayudan, ¿ah? Realmente se están hundiendo. Hay muchas prácticas que la gente reprocha, rechaza. Creo que estamos ya así a un pasito de traspasar esa delgada línea que nos haría regresar a la década de los 80 y de los 90, de verdad. Yo creo que ya falta muy poquito y en algunas cosas incluso ya hemos rebasado lo que pasaba en los 80 y 90, te soy honesto, pero lo de hoy sí me recordó mucho a eso, ¿no? Yo Claro. creo que si por ahí había una reacción un poquito más beligerante de cualquiera de las partes, pues no sé en qué habría terminado eso. Me pareció inaudito mirarle a la expresidenta Guadalupe Llori agarrándole de la mano Qué a bestia. Rosa Cerda, es la asambleísta a la que le quería inducir a que vote de determinada manera, porque estaban mocionando el tema ¿De qué era? del juicio político al Contralor y no hubo votos Ya, no sabía, para sinceramente. ninguna de las dos cuestiones, ¿no? Ni para el juicio político, censurarlo y destituirlo, ni para archivarlo. Entonces, eso se queda ahí en el limbo, se queda ahí estancado. No. A menos que alguien haya pedido la reconsideración, que no hayan pedido la reconsideración, podrían tal vez en una siguiente sesión conseguir los votos, pero si ya pidieron la reconsideración y tampoco hubo los votos para ninguna de las dos mociones, pues eso ya fracasó en términos políticos, pero sí fue bastante precario y reprochable ver lo que pasó ahí, ¿no? Y claro, se le ve a Natalia Arias que le saque el codo, Ajá. le hace el ademán, digamos, como para que no se acerque Johanna Exactamente, Moreira y como para que no claro, cruce. Johanna, exacto, y Johanna Moreira también pues No, la reacciona, man ¿no? se Reacciona calentó y la man se cabrió. Lo que se y ve en reacción es el movimiento de Johanna Moreira, porque el movimiento de Johanna sí. Moreira es mucho más explícito. Ella le agarra y le dice, tal, le empuja. ¿No? Sí, Pero sí, también el tema de estuvieron. Yori cogiéndole la mano a Rosita, ya es demasiado. Sí, eso te decía, por eso me daba mucho chiste Qué cómo tú bestia. lo graficaste, porque le cogía de la mano para prácticamente darle votando, como se diría popularmente. Sí. Entonces, no puede pasar eso. Pues además, un asambleísta, yo me ponía a pensar en lo siguiente, un asambleísta ya debe tener sus decisiones previamente establecidas, pues porque no es que hace rato recién se pone ella a maquinar, votaré a favor, votaré en Ah, contra. Entonces también me parece absolutamente reprochable, ridículo que se ponga ahí ella a jugar al suspenso, al melodrama de no saber a qué mismo va a votar y esperar que mm. todos y todas las legisladoras la rodeen, le empiecen a presionar. O sea, también muy denigrante, muy cuestionable la actitud del asambleísta Rosa Cerda, que es la misma que alguna vez dijo que roben bien, ¿no? Que si Dicho sea roben, de que roben paso. bien, que no se dejarán ver. Oye, Mauro, y bueno, en el mismo tema, porque básicamente era el tema de hoy es, la pregunta es la destitución de Guadalupe. Esta destitución de Guadalupe termina siendo legal, ilegal,
¿Hasta qué punto la Asamblea puede sortear el tema de las medidas cautelares que fueron presentadas por Quispe y que fueron aceptadas, ¿no? A ver, yo creo que aquí existe una cadena de ilegalidades de lado y lado, pero iniciado por la señora Guadalupe Llori, lo cual obviamente tampoco justifica lo último que se hizo en el Pleno de la Asamblea, Claro. ¿ya? Pero ¿cómo empieza todo esto? Para que la gente recuerde y tenga claro los antecedentes. La señora Llori malutiliza, desnaturaliza las garantías jurisdiccionales. Ha presentado dos solicitudes de medidas cautelares, una acción de protección e incluso llegó al punto de presentar una denuncia penal en la Fiscalía por incumplimiento de disposición o de decisión legítima de autoridad competente, sin perjuicio de que hoy Salvador Quispe volvió a presentar otra denuncia en la Fiscalía por el incumplimiento de la última medida cautelar. O sea, 2 denuncias penales en la Fiscalía, 2 solicitudes de medidas cautelares y una acción de protección. De todo esto, la acción de protección le fue rechazada, fue declarada improcedente por una jueza de primer nivel, la única que ha actuado en derecho, que no se dejó presionar porque es evidente que hay interferencia política para favorecer a la señora Llori e intentar a toda costa que se aferre al cargo, ¿sí? Y lo que sucedió pues ya el día martes, ¿verdad? Esto, digamos, por un lado lo de la señora Llori. Lo que ya sucedió el día martes también fue ilegal. ¿En qué sentido? No se podía incorporar un nuevo punto en el orden del día de una sesión que ya había empezado, porque lo que se hizo el martes fue reinstalar. No fue que empezó la sesión, ¿sí me explico? Cuando recién va a instalarse una sesión, para hablar en términos coloquiales, para que la gente nos entienda, si se trata de una sesión nuevita, que recién va a empezar, que recién va a instalarse, tú previamente pudiste haber presentado una solicitud de cambio del orden del día, con 24 horas de anticipación. Antes de cada sesión se pueden presentar hasta 3 pedidos de cambio del orden del día, ¿sí? Por Secretaría General. Al siguiente día en la sesión se tramita esa solicitud y si es que hay los 70 votos, se cambia el orden del día y se incorpora ese punto o esos puntos que se plantearon. Pero cuando es una sesión que recién se instala, la sesión del día martes, nos guste o no, rato estoy respondiendo en estricto derecho. Está bien, así es. Estricto derecho, sí. La sesión del día martes ya estaba arrancada, fue suspendida en su momento por Virgilio Saquicela. Mucha gente dirá, ¿y cómo por Virgilio Saquicela si quien preside las sesiones es la presidenta? En ese entonces, Guadalupe Llori. Lo que pasa es que en esa sesión la señora Llori fue apelada de la presidencia y 70 votos dijeron, no, usted incumplió la ley en la conducción de esta sesión, no puede seguir dirigiéndola. Consecuentemente, ¿quién le tenía que reemplazar? Virgilio Saquicela como primer vicepresidente. Él condujo esa sesión y en un momento determinado que dijo, suspendo la sesión. Es decir, pasaron varios días y esa sesión que estaba suspendida se reinstaló antes de ayer. Cuando tú reinstalas una sesión, ya no puedes incorporar puntos en el orden del día. Eso prohíbe la ley orgánica de la función legislativa. Hay una norma expresa que señala aquello, porque ya la sesión arrancó, ya está iniciada. Sobre la marcha no puedes incorporar nuevos puntos en el orden del día. Ahora, ya en lo político, es evidente que los bloques parlamentarios sintieron que todos los canales institucionales estaban bloqueados por culpa de esta señora. Pues, claro. Porque obviamente había utilizado una serie de argucias legales. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas de que hay mano del Ejecutivo, mano política del gobierno para que los jueces se pronuncien a favor de ella, para que le otorguen las medidas cautelares. Y claro, los bloques parlamentarios de mayoría, ¿qué es lo que dijeron? Nos vamos a rebelar ante esas medidas cautelares, ¿sí? No vamos a acatar aquello, pero sobre todo en esta sesión que conduce Virgilio Saquicela, vamos a incorporar este otro punto del orden del día que, reitero, en estricto derecho no procedía, no era legales. Ahora, también podemos pensar en el otro escenario. ¿Cuál habría sido?
cambiar el orden del día en una sesión que conduzca la propia Guadalupe Llori. Claro. El problema ¿cuál es? Que ella ya anticipó, ella ya dijo que no iba a conocer ni a tramitar el informe. ¿Por qué? Porque ella se sentía blindada, protegida por la medida cautelar. Entonces, fíjate tú que realmente los canales institucionales democráticos estaban absolutamente bloqueados. Ahora, ¿qué podría pasar? Hay que esperar a ver qué resuelve la Corte Provincial de Pichincha, porque la señora presentó una acción de protección que también mencioné hace unos momentos. Le negaron en primera instancia, pero ella apeló y esa apelación ya subió a una de las salas de la Corte Provincial de Justicia. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que tienen 8 días para resolver, término de 8 días. Esto no siempre se cumple. Las salas de las Cortes Provinciales generalmente se demoran más tiempo cuando, digamos, se tratan de casos de ciudadanos comunes y corrientes, por llamarlo de alguna manera, del ciudadano de a pie, de la gente humilde del país. Lamentablemente no se cumplen los tiempos, los términos que establece la ley. Yo me imagino que tal vez por la gravedad del caso y para evitar mayores polémicas políticas al respecto, intentarán resolver dentro de los 8 días. Pienso yo que así lo harán, si no, pues tal vez se tomen un poco más de tiempo. Y aspiro que no le vayan a revocar la sentencia a la jueza de primer nivel y que se les ocurra darle la razón a la señora Llori, porque eso sería funesto para la función legislativa, porque además es indiscutible que no se estaba respetando la independencia de funciones. Había judicialización de la política y manipulación de la justicia para favorecer a la señora y que se aferre al cargo. Oye, Mauro, bueno, antes de seguir, quiero mandar un saludo a Tupac Galarza, que nos envía un gran super chat. Todo el apoyo para los medios digitales. Abrazo, Nelson. Muchas gracias a Tupac. Un abrazo igual para Tupac. Un abrazo igual de mi parte para Tupac. Excelente producción. Estuvimos viendo el programa estreno con Alondra, un bonito programa. Sí. Muy chévere. Ya te de ver por ahí a ti invitado, seguramente. Bueno, si me invitan, pues muchas gracias. Tú estás en todo, hermano, tú estás en todo. Tú estás en todo. Cuando vaya a Guayaquil, ahí seguramente. No, ellos graban en Quito. Ah, bueno, chévere. Sí. No sabía eso. Pide las Tupac, ahí está para el podcast. Bueno, yo lo llamo podcast, pero ellos creo que es la primera cita con Alondra. Igual lo hacen en formato audio y ya es podcast. No, estaba súper chévere, muy chévere. Así que felicitaciones ahí a Tupac y a todos los chicos y a la gente de Ingobernables y a Alondra, por supuesto. Igual, un abrazo. Claro. Ya no te hagas, qué bien que vas a estar ya por ahí ya grabando algún programa. Y está muy bien, está chéverísimo. A ver, Mauro, entonces, según lo que interpreto, tarde o temprano la señora va a regresar. Porque si por un lado la justicia le dice que sí, y por otro lado me dices que fue ilegal, en términos legales, van a ampararse a lo que estás diciendo. Pero la decisión al final del día, Nelson, fue política. Yo sé. Yo creo que la mayoría legislativa no va a volver a aceptar la interferencia de la Administración de Justicia. De hecho, lo que pasó el martes ya es el reflejo de aquello. Porque si es que ellos habrían querido aceptar y actuar en estricto derecho, primero, no habrían incorporado en el orden del día ese punto en la forma como lo hicieron, porque no había cómo. Y segundo, habrían agachado la cabeza ante esa medida cautelar. Sobre este segundo punto, yo sí me alegro que no hayan acatado aquello. Te lo digo con sinceridad. O sea, está bien el tema de no acatar, pero ¿y el tema de la ilegalidad de la función legislativa? Exacto, ya. Lo primero yo sí cuestiono. Me parece que eso sí, digamos, ya fue excesivo, ¿sí? Pero lo otro, o sea, créeme, era humillante para el Parlamento observar y sobre todo someterse a una decisión judicial que a todas luces interfería en un proceso político. Mira tú, Nelson, y la gente tiene que conocer lo siguiente. Hay un precedente de la Corte Constitucional con algunos criterios jurisprudenciales en el caso de Jorge Yunda, porque fue removido en un proceso político. Ese proceso de remoción que le costó a él el cargo fue un proceso político, de control político. ¿Y qué dijo la Corte? En varios de sus criterios en esa sentencia. La Corte dijo que en los procesos de control político, primero que nada, no hay que asumirlos como que sean iguales a los procesos de control jurídico o a los de la jurisdicción o de la justicia ordinaria, porque no son lo mismo. Segundo,
En los procesos de control político, ¿hay que respetar el debido proceso? Claro que hay que respetar, pero tampoco se puede aplicar las reglas del debido proceso de forma tan rígida, tan ajustada como se lo debe aplicar y cumplir en los procesos de la justicia ordinaria, porque la naturaleza política de los procesos de control político, de fiscalización, son distintos. Tercero, ¿qué dijo la Corte? Que incluso los actores, los representantes de elección popular, aunque adelanten su criterio, mucho ojo con esto, aunque adelanten su criterio antes de que se tenga un informe que recomiende la censura, la destitución, la remoción de una autoridad igual de elección popular o de una autoridad sujeta a fiscalización, aunque se adelante el criterio, no están violando el debido proceso. Okay. Porque al ser representantes de elección popular y ser políticos, están en su obligación de deliberar, de discutir, y que parte de esa deliberación es hacer públicos sus posiciones y sus criterios. ¿Para qué? Para que sus mandantes, los electores, los ciudadanos, sepan y conozcan con claridad qué están haciendo en los órganos que representan. Entonces, no es lo mismo el proceso jurisdiccional ordinario que el proceso de control político. Consecuentemente, era una interferencia atroz darle medidas cautelares a la señora, porque además, ¿qué argumentaba la señora? Mira, que se había violado la seguridad jurídica, el artículo 82 de la Constitución, igual los principios del debido proceso, el derecho a la defensa. ¿Cómo va a argumentar que se ha violado el derecho a la defensa si ella misma mandó a cerrar la asamblea el día que la comisión pluripartidista tenía que recibirle al abogado de ella para que presente sus pruebas de descargo cuando se estaba sustanciando la denuncia? Y todos fuimos testigos que la asamblea estuvo cerrada, que los asambleístas de la comisión tuvieron que meterse prácticamente que a la fuerza, a empellones, y el propio abogado, luego haciendo ahí un show, un escándalo, dijo que no le habían querido dejar entrar para poder ejercer la defensa de su patrocinada, cuando fue la propia Yori la que mandó a cerrar la asamblea. ¿Bajo qué argumento? Que había que preparar la asamblea 3 días antes por el informe a la Nación del 24 de mayo del presidente Lasso. Entonces, mira, fue un absurdo total. Así que yo creo, cierro con esta idea, esta parte, que aunque le dieran la razón en esa acción de protección en la Corte Provincial, yo creo que la Asamblea va a seguir actuando de forma política y no le van a dar paso, no van a acatar ese tipo de decisiones. Eso es bueno saberlo. Por acá saludamos a Dakar. Se siente que no podemos hacer nada contra Yori Lasso. Y ahora, Mauro, teniendo a Saquicela, ¿cuál es el ámbito ahí? ¿Cuál es el tema? Porque hay quienes dicen, bueno, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Hay un presidente que no tiene un bloque que lo respalde. ¿Cómo se va a sostener el presidente? ¿Qué puede pasar, Mauro, con esto? Mira, en términos jurídicos, a él le tocaba asumir la presidencia y él es el reemplazo por lo que resta del periodo para el cual fue elegida Guadalupe Llori, es decir, hasta el próximo 14 de mayo del año 2023. ¿Sí? Él presidiría la asamblea. Ahora, hay una vacante que es la primera vicepresidencia del Parlamento. El Pleno tiene que designar, porque yo ya escuché por ahí a algunos actores que decían que aparentemente tendría que subir Yesenia Guamaní. En la práctica esto no está arreglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Solo se habla de la sucesión presidencial, pero de la sucesión de uno de los vicepresidentes nada dice al respecto. Consecuentemente, el Pleno de la Asamblea tendrá que elegir. ¿Cuántos votos se necesitarían? 70 voluntades. Ahora, ya desde lo político y desde lo institucional, que es además un tema que a mí me preocupa muchísimo, yo no creo que vaya a cambiar demasiado la dinámica de la asamblea. Ya lo vimos hace unos momentos. Empezamos hablando justamente sobre lo que ha ocurrido durante las últimas horas y estos videos que están circulando en redes sociales. No creo que cambie demasiado, pero al menos ya existirá
un presidente de la Asamblea que comparezca, pues, que dé la cara, que sepa de derecho parlamentario, que tenga una noción más elemental y más sustentada, más fundamentada del derecho, de la Constitución, de la ley orgánica de la función legislativa, y que tenga un poco más de criterio político también, pues, porque eso se necesita. Entonces, yo no coincidiré en lo ideológico con el señor Saquicela, pero sí creo que tiene mayores capacidades y aptitudes que la señora Yori. O sea, yo al menos así le veo. Entonces, creo que al menos desde la imagen institucional, desde la conducción del Parlamento, sí mejorará varias cuestiones. Ya el condumio, la sustancia, la vinculación, la interrelación entre los distintos bloques parlamentarios seguirá siendo bastante complejo, bastante difícil, por lo que estamos viendo, porque aún hay un enfrentamiento entre el oficialismo y otros bloques parlamentarios, y porque además el gobierno nacional, por un lado el ministro de gobierno dice, sí, quiero conversar con los bloques, pero de otra parte, su bloque de asambleístas de Creo siguen polarizando el escenario, Peor con lo que acaba de pasar, ¿no? pronunciamientos desde el gobierno respaldando a la señora Yori, el propio ministro de gobierno, el consejero Diego Ordóñez. Entonces dicen, no, queremos respetar la independencia de funciones, pero sacan esos comunicados que son una clara intromisión donde no deberían meterse. Claro, ellos salen diciendo esto es ilegal y nuestro respaldo y esto no puede ser, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo es político, dice nuestro amigo Mauro. De hecho, el expresidente Correa en unas declaraciones en la mañana dijo que no confían en Saquicela, lo que ya presumiría que el bloque de la Revolución o de UNES no estaría tan sintonizado con el asunto de Saquicela. Pero yo te quiero traer a colación otro asunto que creo que es importante, por lo menos saber tu criterio y tu apreciación. Estas fotos que han salido a la luz en redes sociales, que ya no, yo principalmente yo soy muy escéptico cuando se trata de publicación de fotos, porque por ejemplo no comparto la foto de este señor Norero que salió con Correa y con Patiño del 2008. O sea, yo decía, hermano, yo me tomo una foto ahorita con alguien y resulta que en 10 años ese pana hace algo, no tengo por qué acarrear esa responsabilidad. Por ese lado, y rodó esa fotografía en cada reportaje de los medios nacionales como un extra que no tenía nada que ver en la información. Pero la foto de Aliaga es diferente, es distinta. Sí. De hecho, Correa primero dijo una cosa y luego le dijeron, presidente o expresidente, esto es así. Al punto de que dijo, bueno, esto no puede tolerarse. ¿Cuál es tu lectura de esto? Gravísimo, te soy honesto. Tuiteé un par de mensajes hace un par de horas. Me parece un hecho profundamente preocupante, absolutamente grave, que tiene que investigarse, y esto se amplifica mucho más por el silencio del involucrado. Claro. Porque si es que el involucrado ya habría salido a responder, a dar la cara, y al menos nos habría dicho su verdad de los hechos, bueno, uno diría, bueno, aquí está el contraste, aquí está esta otra versión. El asunto es que esta foto ya ha estado, o estas fotos, porque no es solo una, ya han estado circulando desde hace varios días atrás, y el silencio es elocuente. O sea, yo creo que ante hechos de esa naturaleza, un actor político elegido mediante voto popular no puede guardar silencio. Mucho más cuando los involucrados en esas fotos, y uno de esos involucrados, ya estaba procesado penalmente aquí en el Ecuador desde el año 2020. Y las fotos presumiblemente habrían sido tomadas en abril de este año. ¿Sí? Entonces es gravísima la situación, porque significa que él, a pesar de que sabía que esa persona era un procesado por la justicia, que era un perseguido, que estaba siendo perseguido por el cometimiento de delitos penales en el Ecuador, él mantenía relaciones, vínculos con él. Y peor aún, si es que de lo que se especula, este individuo ha sido el testaferro de este narcotraficante que hoy está privado de la libertad. Absolutamente grave. Yo creo que eso no solo le hace daño a Aliaga, le hace daño a UNES, le hace daño al progresismo, lo digo abiertamente, y abre la puerta para que otros actores de extrema derecha capitalicen políticamente este tipo de situaciones. Porque no faltará el que quiera meter en un mismo saco
Si es que esto se verifica, si es que esto es verdad, si es que Aliaga tiene algún tipo de responsabilidad, no faltará el que quiera meter en un mismo saco a todos. Y ese es el peligro De hecho, lo de van a este hacer. tipo de complicidades o de silencios cuando no se responde ante la opinión pública. De hecho, estoy seguro que lo van a hacer. De hecho, lo están haciendo. De hecho, van a apilar el discurso de, ahí está, se los dijimos, ellos son los culpables, ellos están detrás de todo. Pobrecito Guillermito, siempre lo supimos. Eso dalo por hecho, decía dalo. El asunto es, si bien es cierto, dice Correa, ¿cuál es el problema de las fotos? Pero tú dices algo claro, Mauro, hay que investigar, porque de estar en una fotografía, de compartir con alguien en una reunión, a verificar que haya tenido vínculos o que tenga algún tipo de negocios, eso es otra cosa. Lo uno, obviamente, tampoco habla muy bien, porque siempre me dices tú, la cosa política es política y por política. No porque seas culpable o no porque estés enrolado, pero por política, si yo soy un asambleísta y sé, Ñañito, te agradezco, pero yo no voy a ir para allá. Exactamente. Creo que tú acabas de dar en el clavo. Si tú sabes que esa persona está involucrado en actos ilícitos, está procesado penalmente por la justicia de tu país, yo creo que si es que ocupas un cargo de representación popular, no vas a cometer el absurdo, por no llamarle la torpeza de ir a meterte en la casa de ese individuo o en la casa de sus amigos, en una piscina con ese individuo que está procesado penalmente. O sea, yo creo que ahí sí hay que ser tajantes, no se puede tapar el sol con un dedo, es un error monumental, no estoy diciendo que sea culpable ya, Claro, claro. que tenga algún tipo de responsabilidad, eso se tendrá que investigar, porque muchas cosas se han dicho, eso tiene que investigar la justicia, pero desde lo político me parece un error monumental, más grande que la Asamblea Nacional. O sea, ahí sí no hay vueltas que darle. Y reitero, lo que llama poderosamente la atención es el silencio. Yo creo que cuando uno tiene la convicción de que no ha hecho nada malo, tiene que salir inmediatamente a rechazar cualquier tipo de perversa insinuación. Ahora, siendo muy claros y siendo muy políticos, y más como ha sido Aliaga en todo lo que ha demostrado en esta su proceder de asamblea, llama pero poderosamente la atención. Aliaga no es un asambleísta de bajo perfil. Aliaga Así no es. es un asambleísta de los que se ha quedado callado cuando pasa algo. Aliaga Ha es de los tenido que... mucho protagonismo. Bastante. Entonces, el silencio lo único que hace es, ahora, podría creerse como hoy fue la reunión que han tenido con el Comité de Ética, se esté fraguando el tema de la respuesta. Pero como tú dices, ya fue... vea, tuvo que enterarse el expresidente, tuvo que alguien decirle, oiga, Presi, la plena que esta nota es así, porque Correa lo defendió, pues. Correa dijo, a ver, ¿cuál es el problema? Y después le dijeron, oye, no, que chuti, que es que no me dices, compañerito. Y te voy a decir la plena que a mí también se me pasó por alto el nombre de este pana, sinceramente, con tanta vaina, y resulta que fue procesado con el tema de Salcedo. Sí, 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 sí. Mira, en política hay algo que se denomina el principio de oportunidad y uno tiene que ser oportuno para responder y para hablar. Si pasa mucho tiempo, si tú te duermes en los laureles, lo que va a suceder, incluso aunque tú seas inocente, aunque no tengas ningún tipo de Tienes que responsabilidad, responder. ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que Ujú. si tú dejas que eso madure demasiado y que se amplifique y tú no respondas, tú vas a permitir que permee en el imaginario de la gente un marco mental, que aunque no sea cierto, la gente ya va a decir, sí, verdad ha de ser, que por eso no dice nada, que por eso no salió Ajá, pronto. ajá. Entonces, créeme que me parece un error tremendo no salir a responder hasta el día de hoy y da muchísimo que pensar, da muchísimo que pensar. Bueno, esperemos en todo caso a ver qué ocurre con el tema. Creo que esto forma parte igual de lo que ocurre en la Asamblea Nacional. No es un hecho aislado, es un asambleísta, como siempre hemos dicho, bastante protagónico y es importante que esto se sepa. Mauro, el tiempo siempre es ingrato. Tus palabras para despedirnos. Decirte, Nelson, sobre esta última parte que agradezco que me hayas preguntado sobre este tema y eso demuestra primero tu
trabajo profesional, ético, porque más allá de que podamos tener cierta visión o corriente ideológica de pensamiento, lo que tú acabas de hacer y lo que acabamos de mencionar refleja que aquí abordamos y hablamos sobre los distintos temas que involucran la coyuntura política del país. Y eso es muy importante, es muy importante. Así que bienvenido sea. Finalmente, pues decirles a nuestros amigos y amigas que me sigan, como siempre digo, en mis cuentas de redes sociales, en Twitter, @MauroAndinoE, en mi cuenta de Instagram como Mauro Cabezón Andino, en TikTok también, y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Así que bueno, pues si la vida nos permite, nos volveremos a ver el próximo jueves, mi querido Nelson. Abrazo enorme para ti y para todos quienes nos han mirado y escuchado esta noche. Abrazo grande. Espera, y aprovechamos la oportunidad también para hacer el llamado a Ronnie, si de pronto quiere, está aquí las puertas abiertas para que hable, para preguntarle, porque creo que es lo más importante. Y como decías, siempre se tratará, se hablará, porque es parte de lo que ocurre. Yo he mantenido siempre mis reservas cuando se trata de cosas que me parecen que no vienen al caso, pero cuando ya se desborda, ya no hay cómo. Mauro, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Abrazo enorme. Chao, chao. Chao. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo. Mauro Andino hablando sobre muchas cosas, coyuntura. Creo que es interesante lo que hemos abordado. No es menor lo que está pasando. Creo que tampoco lo entiende así, lo está entendiendo así, la Revolución Ciudadana, y solamente toca esperar cuál es el dictamen que haya tomado en decisiones el Comité de Ética, la explicación que tenga que dar el señor Aliaga, y reitero mi invitación por si de pronto necesita un espacio para hablar y para que diga él y para que explique, preguntarle de frente qué hacía ahí y cuándo fue y qué más pasó y cuál es la relación que tienen con estas personas. Insisto, mis queridos amigos, no es que el señor Aliaga está siendo culpado porque se le encontró en la casa fajos de billete, de esto, de droga, que no sé qué, el contrato de sobreprecio, no. Al señor Aliaga no se le está acusando de absolutamente nada. Se le está cuestionando un comportamiento que no es aceptable para un asambleísta. Se lo ha hecho con todos y creo que no puede ser la excepción.